¿Cómo defines el liderazgo de Mario Abdo Benítez? Frágil y débil. Y esto no tiene nada que ver con él en particular. Yo creo que él es la fosforescencia de una estructura, de un sistema que no se fue. Y una de las características del sistema es que hay liderazgos taumatúrgicos, como lo fue Argaña, lo fue Oviedo, Nicanor en otra medida también, y después liderazgos opacos. Yo creo que el presidente Abdo, en su afán de pagar cuentas a la usura política de la que hablamos hace 9 meses, 10 meses, y en su afán de tomar distancia, fue en detrimento de su liderazgo. Él dijo, yo no me quiero meter en ninguno de los poderes. Por eso, creo que su liderazgo es frágil. Entonces, el gobierno no tiene ni jefatura y perdió las ideas. ¿Cómo es? No sabemos. Él se denominó alguien abierto, democrático, que no bajaba línea, pero en el momento que él le interesaba algo se involucraba. Entonces todavía no sabemos. Para mí es una gran incógnita y yo creo que esto es una incertidumbre que le hace mucho daño al país, ¿verdad? Porque hay diferentes estilos de liderazgo. Está el que tiene un liderazgo muy marcado, que puede ser visto como autoritario. Está el que genuinamente es democrático, pero realmente actúa de esa manera. Dice, yo no me involucro. Pero él creo que es todavía algo que no lo podemos definir porque dice una cosa, pero hace otra cosa. Y yo creo que eso hace que hoy estemos sufriendo una crisis de credibilidad, de incertidumbre, y es lo peor que le puede pasar al país. Obviamente uno puede presumir de que está cautivo de un entorno. Pues yo te guaymaba el entorno finalmente. Porque sus aliados iniciales, le hace Juan Carlos Galaverna, que hace más de 2 años lo llamaba el presidente en situación de espera, y muchos de sus amigos de Añetete que formaban parte de su círculo áulico, hoy están marginados. Entonces creo que él se dejó seducir y en algunos casos hipnotizar por un equipo económico y abandonó el equipo político. Y eso se nota en su revés político cuando su veto es rechazado por sus propios ex compañeros de poder legislativo y por sus compañeros de Añetete. O sea, eso se nota de que él está desvinculado, presumo. No tengo una información exacta, pero su modo de actuar significa que él perdió ese perfil político. Su éxito político va a depender mucho de su agenda económica, que creo que no la tiene. Yo creo que tiene recomendaciones económicas, pero la agenda económica significa negociar y pactar con quien tiene que hacerlo y no lo hace. Le hace empresarios, productores y campesinos, porque con los campesinos tampoco pactó, terminó capitulando. No negoció un esquema, una agenda de desarrollo. Y eso en un hombre de Estado es peligroso. Quedarse bien con todos, querer quedarse bien con todos, a la hora de la verdad afecta su jefatura política. Sí. Pero individuales, ¿cuál es la agenda económica, Santi? La agenda económica anda y por y vos hablas con un productor, hablas con un empresario y te dice, yo ando y moto para allá. Y el protagonista social te dice, pues no genio la plata. Sí. Y yo le hablaba a Vince en un programa con Oscar y Menchi y Juan, de que su programa no iba a funcionar mientras dependa del cajero. No ay, ministro. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Euclides. La pregunta es, ¿la visión del país tiene que ser la visión del ministro, del presidente, o tiene que ser la capacidad de una construcción mucho más amplia? Claro. Yo creo que al final el estilo de liderazgo está muy asociado a la indisciplina, ¿verdad? Yo, si tuviese que darle una palabra al estilo de liderazgo, es un estilo de liderazgo indisciplinado. O sea, él es indisciplinado con lo que dice. Entonces, ese es el gran problema que hoy estamos teniendo. Él dijo algo y no lo está cumpliendo. Entonces, se va a encontrar de alguna manera contra la pared en varias oportunidades. Y él todavía no está tomando las decisiones donde va a tener que encontrar muchos pucheritos del otro lado. Empezar a exigirle a ministros, cambiar a directores de entes, a ministros.
porque él sabe que automáticamente ese se va a convertir en un enemigo político. Y yo creo que esa es una realidad que estamos viviendo cada vez con mayor intensidad. Mario Abdo se define como el presidente de la gente, el gobierno de la gente. Te pregunto, Santi, ¿de qué gente crees que hoy es Mario Abdo presidente? De su gente, o sea, de la gente que le llevó, de los grupos y los clanes políticos que lo llevaron a la presidencia de la República, ¿verdad? Pero no del pueblo, no de la gente necesitada, no de los sectores más vulnerables, ¿verdad? Acá lo que pasó es que él llega con una bandera en contra del cartismo, pero ese grupo que eran diferentes tribus, ¿verdad? Hoy dijo, bueno, yo quiero mi parte de la torta y nomás ya así cómo manejarla. Entonces hubo un enlotamiento de la administración pública. Entonces yo creo que hoy tenemos el problema, haciendo la analogía de la carreta, escribí hoy un artículo que se llama La Carreta. Y el problema es que tenés algunas pocas personas que están empujando para adelante. Hay muchas que están empujando para atrás. Y hay todavía muchos que están desorientados tratando de mover la carreta de costado. Y ese es el gran problema en una burocracia que necesita que trabaje de manera coordinada para tener apenas algunos resultados. Pero, ¿en qué es frágil el gobierno de Mario Abdo puntualmente? En la gestión. En la gestión y sobre todo en esto. Un político que abandona al partido. Aclaro que yo soy un partidócrata. Un líder político que abandona al partido que lo llevó al poder, irremediablemente se vuelve frágil su gestión política. En segundo término, ¿dónde está su jefatura política en el Congreso? A veces cuando baja línea le obedecen, pero baja línea cuando le fuerzan. 2 veces se le anticipó Cartes. ¿O no es así? Sí. Muy bien. Él también es muy sensible a las críticas. Aunque vos no lo creas, aparentemente él es incombustible, pero es pichado también. Cosa peligrosísima en un hombre de Estado. Vos no te podés pichar en política, vos no te podés enojar, ¿verdad? Y repito, la fragilidad, no tiene entorno, no tiene equipo, abandonó el partido, no tiene agenda económica. Y Añetete es una ficción que nosotros mismos inventamos. Añetete es un movimiento político. ¿Qué es? Que es un grupo electoral que busca justamente acceder a los lotes políticos que te otorga el poder. ¿Cuál es la característica ideológica, doctrinaria de Añetete? Por eso digo, en vez de irse a Añetete, que se vaya al partido. El partido es su fortaleza, no Añetete. Vos le hablás él como si él fuera el opositor al gobierno de Mario Abdo. Jacobo Colorado. Finalmente, ¿dónde está la oposición? La oposición está en Honor Colorado. Quiere decir entonces que todo está mal barajado. Pero respondiendo a tu pregunta, creo que le va a dar una gran inestabilidad. En este momento Mario Abdo lo menos que tiene que hacer es buscar contrincantes. Tiene que buscar aliados, porque para él es fundamental la gobernabilidad. Pero no hay gobernabilidad política sin criterio económico claro. Si la economía hubiera estado fantástica, alegre todo el mundo, todo lo disparate político se hubiera aceptado o no se le hubiera dado pelota. Pero como estamos en una desaceleración, que es la palabra correcta según los economistas, aquí cualquier crisis puede tener, repito, consecuencias insospechables. A Mario Abdo no le conviene para nada crear un frente de conflicto. Al contrario, tiene que contratar al bombero voluntario. Te equivocaste en esto, no estuviste bien acá. El daño es irreparable. El primer damnificado del abdismo religioso va a ser Mario Abdo. Porque no le hacen ver la realidad. El político desvinculado de la realidad fracasa. Por eso decía Kissinger que el asesor político es un hombre bien formado, bien pagado, que te dice lo que no querés escuchar. Y el entorno de Mario está por gente industriales de la adulonería. Industripanderes de la gente. Te vendré de corbata, vea, presidente. No es así. No es así. ¿Industriales? De la adulonería. Profesionales son, no sé, chupamedias de clase A.